lo que vive en tu jardín. El jardín es un mundo oculto lleno de vida, que no requiere viajes a lejanos parajes ni la inmersión en selvas profundas o lagos misteriosos para ser descubierto. Todo este universo existe junto a nosotros, en esos pequeños y verdes refugios que, con suerte, rodean nuestros hogares. Un auténtico cosmos en miniatura que aguarda a ser explorado. A simple vista, un jardín parece un espacio tranquilo, lleno de árboles, flores y rincones encantadores, pero solo los más curiosos se dan cuenta de que un jardín es mucho más que eso. En realidad, es un mosaico de entornos únicos, donde desde los rincones más secos y soleados hasta los más húmedos y oscuros, cada área sirve como hogar para inquilinos asombrosos y sorprendentes. La hierba, esa alfombra verde que parece tan común y sencilla, es en realidad una jungla en miniatura llena de vida y dinamismo. Aunque a primera vista pueda parecer que solo es pasto, un examen más detenido revela un ecosistema vibrante y activo. Este aparentemente simple manto verde alberga una sorprendente variedad de seres vivos, desde los conocidos caracoles hasta insectos diminutos y menos visibles. Entre estos habitantes, los caracoles juegan un papel particular, su vida en el césped es un reflejo de la tranquilidad y la paciencia. Observemos, por ejemplo, a un caracol en el proceso de poner sus huevos. Este laborioso procedimiento, que puede durar todo un día, es una muestra de la calma que caracteriza a este animal. Sin prisa alguna, el caracol deposita sus huevos con paciencia infinita, ocultándolos cuidadosamente entre las hierbas, asegurando y preparando el terreno para la próxima generación de su especie. Este acto, tan sutil como fundamental, es solo una de las muchas maravillas que se desarrollan en la tranquilidad de tu jardín, donde la vida sigue su curso en silencio, pero con una intensidad que rara vez notamos. Además, nos adentraremos en el fascinante mundo de las arañas, seres que nos sorprenderán con sus complejos patrones de reproducción, sus sofisticados sistemas de defensa y sus intrincadas técnicas de caza. Cada rincón del jardín tiene una historia que contar, y lo mismo sucede con las paredes que rodean nuestras casas. Aunque podrían parecer simples estructuras de piedra o ladrillo, estas son, en realidad, hogares perfectos para muchas criaturas. Una pareja de gorriones, por ejemplo, encuentra en un muro el lugar ideal para criar a sus pequeñas aves. Cualquier pared, por muy moderna o bien diseñada que sea, puede albergar una vida vibrante. La función de las paredes no es única. Un seto, con su forma y estructura única, también sirve como refugio para muchas especies. Modelado según el espíritu de quien lo cuida, el seto es un hogar irresistible para un gran número de aves, especialmente durante la temporada de cría. Entre sus ramas, podremos observar nidos y la emocionante llegada de nuevas vidas. Pero no solo aves encuentran refugio en el jardín, los insectos también desempeñan un papel crucial en este ecosistema. Por ejemplo, la pequeña crisopa deposita sus huevos en finos filamentos que cuelgan de las hojas. Estos huevos, del tamaño de la cabeza de un alfiler, ocultan una fascinante transformación, ya que, días después, una extraña criatura emerge, lista para iniciar su aventura en este vasto y nuevo mundo. Los árboles, esos gigantes que dominan el jardín, son también protagonistas de este mosaico de vida. Sus troncos y ramas albergan una comunidad diversa de animales, proporcionando refugio, alimento y un lugar seguro donde pueden prosperar. Algunas especies, como el alcaudón común, encuentran en estos árboles el espacio perfecto para vivir y prosperar. Fíjate cómo esta increíble ave cuida y protege su nido con esmero. Asegurando la continuidad de su especie, dedica su tiempo a alimentar a sus polluelos con una mezcla perfecta de instinto y amor. Cada movimiento es un acto de protección y sacrificio, creando un refugio seguro para la nueva generación. Su dedicación no solo es admirable, sino esencial para la supervivencia de sus crías, que dependen de su atención constante para crecer fuertes y enfrentarse al mundo. Una lección de la naturaleza sobre el poder del cuidado y el compromiso. Esta maravilla puede ocurrir silenciosamente en nuestros propios jardines, y a menudo, ni nos damos cuenta. Como jardineros, tenemos la oportunidad de ser más que simples espectadores en este milagro cotidiano.
podemos contribuir activamente al bienestar de estas especies al proporcionarles alimento adecuado, especialmente en los momentos de mayor necesidad, como la temporada de cría. La belleza del jardín no reside únicamente en sus flores y su colorido, sino también en las vidas ocultas de sus habitantes. Algunas de las criaturas más sorprendentes compiten en extravagancia y diseño con las mismas flores que decoran el espacio. Sin embargo, no todo es armonía. Algunas especies, como las cochinillas harinosas, representan una seria amenaza para nuestras plantas. Succionan la savia, debilitan significativamente a las plantas, afectando su capacidad para crecer y florecer de manera saludable. Estos insectos atacan tanto las hojas como los tallos y, en muchos casos, los brotes de las flores, lo que afecta directamente su desarrollo, lo que lleva a una floración incompleta o malformada. Las plantas afectadas por cochinillas muestran signos de debilitamiento, sus hojas se tornan amarillas, marchitas o secas, y las flores pierden su color vibrante. En algunas especies de plantas más sensibles, las flores pueden caer prematuramente. Además, la excreción de melaza de las cochinillas promueve la aparición de hongos como el moho negro, fumagina, que cubre las hojas y brotes, dificultando el proceso de fotosíntesis. Esto reduce la capacidad de la planta para obtener energía, afectando tanto su salud como la calidad de sus flores. Como dice el dicho, lo que es un fastidio para algunos, es un festín para otros. Ese líquido azucarado conocido como melaza, que excretan las cochinillas, atrae a las hormigas, que disfrutan de su sabor. Así que, si alguna vez ves a las hormigas rondando en tu jardín alrededor de plantas afectadas, ya sabrás por qué. Además, no solo las cochinillas provocan daños graves a nuestros jardines, sino que hay otros invasores igualmente peligrosos, si no peores. Los pulgones, por ejemplo, representan una seria amenaza para nuestras plantas. Estos pequeños insectos se alimentan de la savia, al igual que las cochinillas debilitan las flores y las hojas, lo que afecta su crecimiento y vitalidad. Su presencia puede frenar el desarrollo de todo el jardín, convirtiendo un espacio vibrante en un escenario de plantas enfermas y marchitas. Además, no solo las cochinillas tienen el poder de atraer a las hormigas. Los pulgones también secretan melaza, y las hormigas, siempre astutas, la recolectan como fuente de alimento. A cambio, las hormigas protegen a los pulgones de sus depredadores, creando una relación simbiótica que puede ser muy perjudicial para nuestras plantas. Este ciclo, que puede parecer inofensivo, es una de las razones por las que las plagas como los pulgones y cochinillas representan una seria amenaza para la salud de nuestros jardines. Estos pequeños invasores pueden destruir el jardín y agotar la paciencia de cualquier jardinero. Afortunadamente, no estamos solos en esta lucha. Entre los insectos que rondan por el jardín, encontramos valiosos aliados, como las mariquitas, que devoran a los pulgones y mantienen nuestras plantas a salvo. Las mariquitas, esos pequeños puntos de color que a menudo vemos sobre las hojas, son solo un ejemplo de cómo la naturaleza ha equilibrado las fuerzas. Estas trabajadoras incansables pasan por fascinantes transformaciones antes de llegar a su forma adulta, y durante su vida adulta, se convierten en guardianas de nuestro jardín. Sin embargo, no todos los insectos que visitan nuestras flores son bienvenidos. Algunos son auténticos depredadores que ponen en peligro la vida de nuestras plantas. Pero como veremos en esta serie, no todo lo que parece amenazante lo es. Algunos de los insectos más intimidantes tienen comportamientos y vidas privadas que nos sorprenderán. En los jardines más naturales, como aquellos que incluyen pequeños huertos, nos encontramos con otro tipo de interacción. Los frutos y verduras que cultivamos no solo nos atraen a nosotros, sino también a una multitud de bocas hambrientas que compiten por la cosecha. Desde aves hasta pequeños mamíferos, el jardín se convierte en un verdadero campo de batalla por los alimentos. Aunque algunas veces nos veamos tentados a usar pesticidas para defender nuestras plantas, esto también puede tener un efecto negativo, envenenando no solo a los depredadores, sino también a las criaturas que trabajan para mantener el equilibrio natural. Es fundamental proteger a estos pequeños aliados, ya que son clave para mantener el jardín libre de plagas. Por otro lado, hasta los desechos del jardín,
como hojas caídas, flores y restos en descomposición que caen en el suelo, sirven de hogar para un diminuto y fascinante insecto conocido como tejedor de seda. Es un enbióptero, que se esconde entre los escombros del suelo, construyendo túneles de seda a lo largo de su camino. Aunque pasa desapercibido para la mayoría de nosotros, este pequeño arquitecto es esencial para el equilibrio natural del jardín. El tejedor de seda utiliza sus patas delanteras, equipadas con glándulas especializadas, para producir finos hilos de seda, con los que construye elaborados túneles. Estos túneles no solo le proporcionan refugio, sino que también facilitan su desplazamiento entre las hojas muertas y restos vegetales. Se alimenta de restos de plantas en descomposición, contribuyendo al proceso natural de reciclaje de nutrientes. Lo que para nosotros parecen simples desechos, para el tejedor de seda son un recurso vital que mantiene en funcionamiento el delicado ciclo de vida en el jardín. A medida que el tejedor de seda consume la materia orgánica en descomposición, acelera su desintegración, ayudando a devolver nutrientes al suelo. Esto, a su vez, enriquece la tierra, proporcionando un entorno más fértil para el crecimiento de nuevas plantas. En la tranquilidad de nuestro jardín, mientras las hojas caen y las flores se marchitan, este diminuto insecto juega su papel silencioso en mantener el ciclo de vida en movimiento. Este insecto nos recuerda que incluso en los rincones más pequeños y olvidados de nuestro entorno, hay vida trabajando incansablemente. Los restos del jardín no son solo basura, son parte de un ecosistema vibrante donde criaturas como el tejedor de seda cumplen un papel crucial en el ciclo de la naturaleza. Otro rincón fascinante del jardín es la pila de leña, un verdadero complejo habitacional para una gran variedad de especies. A simple vista, puede parecer un simple montón de troncos y ramas, pero en su interior se esconde un microcosmos vibrante y lleno de vida. Los espacios oscuros y húmedos que se encuentran entre las maderas ofrecen refugio a una sorprendente gama de criaturas. Entre los residentes más notables de esta estructura natural se encuentra el género Cerambyx, un conjunto de escarabajos cuyas larvas pueden causar daños significativos tanto en la madera muerta como, en ocasiones, en árboles debilitados o enfermos. En su forma de larva, los escarabajos Cerambyx actúan como pequeñas excavadoras, abriéndose paso a través de la madera durante meses o incluso años. Estos túneles les brindan tanto protección como una fuente constante de alimento. Además, tenemos otras larvas igual o peor de la familia Noviidae. Fíjate cómo estas larvas se alimentan de la madera, convirtiendo las pilas de leña en un festín silencioso. A menudo, se esconden en los troncos apilados en el jardín, donde pueden pasar desapercibidas mientras desgastan la madera desde dentro. Con cada movimiento, estas larvas tallan pasajes que, aunque sencillos, pueden extenderse a lo largo de grandes secciones del tronco, debilitando la madera, en casos graves, afectando incluso la estructura de los árboles. La precisión con la que estos insectos excavan sus túneles revela una de las muchas formas en que la naturaleza transforma el paisaje, incluso en los rincones más ocultos del jardín. Aunque sus actividades pueden pasar desapercibidas, el impacto que tienen en la madera es considerable, recordándonos que en el jardín siempre hay vida activa, bajo nuestras narices. Otro escenario del jardín que a menudo pasa desapercibido durante la lluvia, las intensas precipitaciones revelan nuevos visitantes que emergen a la superficie. Bajo el ritmo constante de las gotas, la tierra húmeda cobra vida, y pequeños seres, normalmente ocultos, comienzan a mostrarse. Los caracoles se deslizan con calma por el suelo mojado, mientras las lombrices emergen para disfrutar del aire fresco y la humedad. Pero para las hormigas, las lluvias son una verdadera prueba. Sus nidos subterráneos se llenan de agua, forzándolas a abandonar su hogar en busca de un nuevo refugio. En un acto de pura supervivencia, se mudan, trabajando sin descanso para reconstruir su colonia. Aunque las lluvias las desafíen, siempre encuentran una forma de adaptarse y continuar con su labor incansable, recordándonos la extraordinaria tenacidad de estos diminutos habitantes del jardín. Cerca de nuestros hogares también encontramos criaturas que han decidido compartir nuestra vida de manera más directa. Finalmente, llegamos a uno de los rincones más vivos del jardín, el estanque.
Este pequeño cuerpo de agua es el hogar de una vasta diversidad de especies, un microcosmos en miniatura verdaderamente increíble. Lo sorprendente son las cosas que ocurren sin que las sospechemos. En las tranquilas aguas del estanque, criaturas se mueven bajo la sombra de las plantas acuáticas. Las luciérnagas aquatica lateralis, en su etapa de larva cazan presas en el fondo, mientras que las larvas de libélulas, cazadoras natas, también acechan en las profundidades del estanque. En este pequeño ecosistema, cazadores y presas interactúan en una danza constante por la supervivencia. Todo sucede en silencio, en un mundo oculto que rara vez percibimos. Lo que a simple vista parece estático, en realidad, es un vibrante estanque lleno de vida. Al caer la noche, el jardín cambia y nuevos protagonistas emergen. Animales nocturnos, como los escarabajos, salen de sus escondites para cazar y alimentarse. Exploraremos cómo estos cazadores llevan a cabo sus actividades bajo el manto de la oscuridad, revelando aspectos sorprendentes de su vida. Y entre todas estas especies, nos detendremos en momentos cruciales, como el instante en que una hembra pone sus huevos, asegurando la próxima generación de su especie. Otro fascinante habitante que caza en la oscuridad del jardín es la tijereta. Este insecto, con sus poderosas pinzas, se convierte en un hábil cazador que acecha a sus presas en la penumbra. Aprovechando la falta de luz, la tijereta atrapa a sus víctimas con precisión, desempeñando un papel crucial en el control de otras poblaciones de insectos. A lo largo de esta serie, hemos apenas rozado la superficie de las maravillas que un jardín puede ofrecer. Este complejo universo en miniatura es un refugio para una multitud de criaturas, que, a su manera, han decidido vivir junto a nosotros. Y lo más sorprendente es que, para observar estos increíbles comportamientos, no necesitamos ir muy lejos. Basta con abrir los ojos y prestar atención a lo que ocurre justo en nuestro propio jardín. Un verdadero observador sabrá encontrar los secretos que la naturaleza esconde en cada rincón, revelando la fascinación que reside en la vida cotidiana de este jardín viviente. Así que, la próxima vez que te detengas en tu jardín, respira profundamente y deja que la magia te envuelva, escucha el murmullo del viento entre las hojas, siente la vida que te rodea, y agradece a Dios por ser parte de este magnífico ecosistema. Porque al final del día, lo que parece ser solo un jardín, es en realidad, un espejo de la vida misma, un recordatorio de que la belleza se encuentra en los momentos más pequeños y en las interacciones más simples. Permítete maravillarte y deja que tu corazón se llene de gratitud por este entorno natural que nos rodea, donde cada ser, por pequeño que sea, tiene un papel fundamental en la historia de la vida. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad, apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like, y sigue curioseando. Hasta la próxima.